Hermanos, para mí es una alegría compartir con ustedes un regalo lindísimo que recibí de nuestro Señor el 5 de mayo del 95. Mi nombre es Gloria Polo, soy odontóloga. El 5 de mayo del 95 llegué a la Universidad Nacional como un día cualquiera. Hacíamos una especialización con mi sobrino, teníamos que recoger unos libros a la Facultad de Odontología. Mi esposo nos acompañaba. Llegué como un día cualquiera, pensando que había que conseguir dinero, que había que estudiar muchísimo para ser una mente más desarrollada, más evolucionada, pensando que Dios no existía, que lo habían inventado toda esta historia de Dios, del diablo, era invención de la iglesia para manipular al pueblo, para tenerlo subdesarrollado. Mis conceptos eran el tener, el ser bonita, buscar un cuerpo bonito, conseguir dinero. Esa era mi vida. Y ahí me gastaba todo mi tiempo. Cuando yo llegué a la Universidad Nacional estaba lloviendo muchísimo. Llegamos con mi esposo y íbamos con mi sobrino a la Facultad de Odontología. Mi sobrino y yo hacíamos una especialización y teníamos que recoger unos libros a la facultad. De camino a la Universidad Nacional estaba lloviendo tan fuerte y nos cayó un rayo. Ustedes no se imaginan lo impresionante que fue el rayo, nos dejó sin vida de inmediato a mi sobrino y a mí. Carbonizó todo mi cuerpo, ese cuerpo que cuidaba tanto con aeróbicos, con dietas, le gastaba grandes cantidades de dinero. En un instante quedó totalmente carbonizado, sin senos, el brazo sin carne, casi todos los dedos se quedaron sin carne, mis costillas quedaron al desnudo, mis piernas quedaron quemadísimas, casi como un carbón. El rayo salió en el pie derecho, mi hígado, mis pulmones, mis riñones, mis ovarios se comprometieron gravísimamente con la quemadura eléctrica. Saltábamos por la electricidad. Se demoraron muchísimo en recogernos hasta que dejamos de pasar corriente mi sobrino y yo. Nos llevaron a la reanimación, a la enfermería, hicieron reanimación cardíaca, mi sobrino murió. Mi sobrino murió, no respondió a la reanimación cardíaca. Estando yo muchísimo más grave que mi sobrino, el Señor me permitió regresar a mí. Me llevaron al hospital, aquí en Bogotá, a la clínica San Pedro Claver. Los médicos iniciaron las cirugías porque estaba muy grave. En los debridamientos de mis quemaduras me les agravé, entré en coma profundo. Le informan a mi familia que si me conectan a la unidad de cuidados intensivos es alargar mi sufrimiento, porque no había ninguna esperanza para mí. Lo más grave era el compromiso de mis órganos internos. Entonces mi familia, a pesar de que no hay ninguna esperanza, ellos deciden que a mí me conecten a la unidad de cuidados intensivos y que Dios decida. Gracias a Dios, mi familia decidió por mí, porque yo era feminista y defensora de la eutanasia, y si yo hubiera estado despierta, yo hubiera escogido que me desconectaran libremente, no me conectaran. Y en este instante estaría en el infierno que yo decía que no existía. Porque yo tengo una experiencia inmensa, hermanos. Mire, yo duré gravísima, en 3 días en coma, nuestro Señor me permite regresar. Vivo un proceso gravísimo, dolorosísimo, de la cicatrización de mis quemaduras. Piensan amputar mis piernas. Nuestro Señor, en su infinito amor, cuando yo le lloro y le pido que no me las corte, el Señor me las devuelve, le devuelve la vida a mis piernas. Quedé con algunas secuelas como en mi caminado, tengo que usar zapatos especiales, con algunas cicatrices, pero estoy feliz porque tuve una experiencia hermosísima de encuentro con el amor de Dios, que es lo que yo quiero compartir. Cuando a mí me cae el rayo, en ningún momento paré. Quedé en una plenitud de amor, de paz, de gozo, de felicidad. Estaba libre del tiempo, libre del espacio. Un grande amor indescriptible me acogía, me sentía amada, abrazada, feliz, gozosa, una paz indescriptible. Veía a toda la humanidad al mismo instante. Las veía en su interior, veía su vida, sus pensamientos, sus pecados. ¿Saben qué me impresionó?
El pecado son criaturas vivas que entran a habitar dentro de las personas. Las encarcelan de tal manera que los hacen egoístas, pensando solo en su propio bien, incapaces de amar, de tener compasión por los demás. Y yo abrazaba a todas las personas. Yo quería que la gente sintiera ese amor que a mí me inundaba. Gracias a esto, que yo tuve esta experiencia de haber visto a toda la humanidad al mismo instante, pude contarle a mis hermanos qué estaban haciendo en ese instante. Porque es una plenitud de amor, de gozo, de felicidad. Había una grande luz viva. De esa luz salían torrentes, rayos de amor vivo, de agua viva, sabiduría, una sabiduría por encima de la inteligencia humana. Cuando yo me estoy acercando a esa luz me siento tan amada, tan amada, tan amada. La muerte es un abrazo de Jesús. Cuando uno queda sin vida, el Señor me levantó en sus manos y con mucho amor y mucha paz me abrazó y me puso cerca a su pecho. Esa grande luz es el corazón de Jesús. Cuando yo estoy cerca en ese corazón, en esa plenitud de amor, de gozo, es que las palabras no dicen nada, es que es una felicidad, es un amor. Cuando yo veo el corazón estaba abierto, 2 árboles vivos al lado y lado, y en el fondo un jardín bellísimo, con agua viva, con unas praderas hermosas, con unas flores bellísimas. Todo es amor, todo es amor. Yo quería entrar a ese jardín, yo quería entrar. Es que es algo tan hermoso, tan bello el abrazo de Jesús. Pero en ese mismo instante entiendo que tanto me ama Jesús que respeta mi libertad. En vida no acepté su misericordia, no me dejé transformar de su palabra. Fui una rebelde a los mandamientos, al proyecto de Dios. Y siento el grande dolor porque me doy cuenta que en vida estuve sin Dios, no acepté su misericordia, no me dejé transformar de su palabra, de su carne, de su sangre, no, me alejé de la Eucaristía, de la confesión a los 13 años. A los 13 años empecé a ver lo malo bueno. Qué triste cuando le convencen a uno en el colegio que ser joven es ser alcohólico, fumar, ver a las amigas que tienen relaciones sexuales promiscuas, las películas de pornografía, la brujería, el alcohol, toda esa cantidad, una locura de juvenil. 13 años, cuando llegué a Bogotá era una niña llena de Dios, con un deseo grandísimo de servir a la humanidad, de amar a Dios. Y a los 14 años ya era una niña que había visto abortos, que veía la vida promiscua de sus amigas, que hablaba mal de la iglesia, que odiaba a los sacerdotes, que pensaba que ser feliz era estar tomando trago en las discotecas. Un añito. Y de esa niña buena no quedaba nada, esclavizada en la brujería, en la adivinación. Y a los 13 años me separé del amor de Dios. Y en ese instante que yo quiero entrar a ese jardín, me doy cuenta que no estoy en gracia de Dios. Ese Dios que me ama tanto, que entregó la vida por mí, respetando mi libertad, después de abrazarme, me empieza a retirar. Me iba a entregar a mi papá. ¿Y cuál era mi papá? Pues es el padre de los criminales, que yo decía que yo no mataba, que yo no robaba. Y sin embargo era una mujer abortista. Era una mujer que regalaba grandes cantidades de dinero para que los chicos usaran condones, destruía los hogares porque decía que una mujer no tenía que aguantarse el maltrato del hombre, y que si a una mujer le ponían los cachos, ella tenía que poner los dobles para que el hombre aprendiera a respetar a la mujer. Entonces, en ese momento yo siento el dolor más grande de que eternamente voy a estar sin el amor de Dios. El Señor me retira respetando mi libertad, me va a separar de su corazón. Tanto amor de Él, y qué horror cuando uno siente que va a estar eternamente sin Él. Pero el Señor alarga su misericordia un poco más. En ese instante mi esposo está gritando: Gloria, no sea cobarde, regrese, Gloria, a los niños. Yo tuve un hogar terrible con mi esposo, una mujer feminista casada con un machista, tomatrago, que andaba con sus amigos como si estuviera soltero, y yo no me dejaba. Entonces yo también quería andar en la taberna con mis amigas, y hicimos un hogar tan triste, tan lamentable, 2 personas egoístas como si estuvieran viviendo su propio mundo, y levantar 2 hijos en un infierno de disgustos, de peleas, de insultos. Fue muy triste mi hogar,
Pero miren qué grande es el sacramento del matrimonio. Cuando mi esposo grita, atrae mi atención. Cuando él atrae mi atención, el Señor, en lugar de entregarme al diablo, porque existe, qué horror, qué aterrador, pero el diablo existe. Ojalá, hermano, usted no espere a estar como yo, muerta y sin vida, para darse cuenta que el diablo existe. Es aterrador, es algo tan aterrador. Pero en ese instante nuestro Señor me recoge, me retira de su pecho y me devuelve a mi cuerpo. Entré a mi cuerpo, en el momento en que los médicos estaban reanimándome, mi cuerpo convulsionó, fue dolorosísimo, pero yo tengo una segunda experiencia, ya no fue hermosa. Cuando yo tengo esa complicación en la sala de cirugía, que me agravo y que los médicos me reaniman y todo esto, yo en ese instante de nuevo estoy fuera de mi cuerpo, pero empecé a ver cómo de las paredes del quirófano empezaron a brotar un montón de criaturas con una mirada de odio, un odio vivo, un odio aterrador en sus ojos. Me doy cuenta, al principio, ¿saben qué pensé? Estoy alucinando, estoy sin oxígeno, pero llegó la sabiduría sobre mí. Cuando llega la sabiduría es aterrador, porque en la sabiduría me doy cuenta que esos eran todos los pecados que yo cometí desde los 13 años hasta el último instante de mi vida. Yo salí corriendo, huyendo, aterrorizada. Atravesé la pared del quirófano. Fue en un salto al vacío, entré en un montón de cárceles vivas. Pasé de la luz a la oscuridad. Donde había muchísima luz, vi unas personas bellísimas. Estaban tan hermosas, sus vestidos eran de un blanco tan resplandeciente como un sol. Tenían un fuego aquí blanquísimo, eran tan hermosas. Los vestidos no son de tela, estaban vestidas del Cordero de Dios. Fueron personas que en vida se amaron apasionadamente a Dios. Y el vestido era la carne de Cristo, las Eucaristías que habían consumido en el camino de su vida. La adoración a Jesús, Eucaristía, hizo que ellas amaran y fueran formadas por el mismo Cristo y amaran con grande pasión a la humanidad. Fue hermosísimo ver a ellas, pero yo no me podía quedar. Cuando yo sigo en camino así descendiendo, en las partes medias las personas estaban desfiguradas. Sus vestidos eran abismos, se quemaban, tenían una sed terrible. Su grande sufrimiento era porque cuando estuvieron vivas, no cerraron su corazón a Dios. Cuántas horas en un televisor o consiguiendo dinero o cosas, y al final sentían ese vacío de no sentir el amor de Dios, el dolor de ellas, las consecuencias de sus pecados, el amor que no dieron, el bien que no hicieron, la limosna que no dieron, el no compartir el pan, la evangelización que no hicieron, es grandes sufrimientos. Cada herida que dejaron en el corazón, cada persona que humillaron, que robaron, que le hicieron daño, es impresionante el grande sufrimiento de ellas. Ellas sufren, pero ellas alcanzaron poco antes de morir o en el camino de la vida la misericordia de Dios. Se arrepintieron en vida y Dios las perdonó, pero no repararon su pecado. Cuando yo sigo bajando, veo unos pantanos donde las personas se lamentan. Son personas adúlteras que han destruido los hogares. Yo que ayudé a destruir tantos hogares, para mí fue aterrador ver el sufrimiento de ellos, lo terrible que es en el plan de Dios que se destruya un hogar, lo grande que es delante de Dios un matrimonio, como entran dos personas y a la iglesia y salen tres formando una trinidad. La tercera persona es Cristo, y como la cama sacramental es todo un santuario de fuego del Espíritu Santo, hijos fecundados en el amor de Dios y en el amor de los padres, y ver lo grande y lo santo que son los hijos delante de Dios. Y estas personas cómo se lamentaban, fue muy triste ver cómo se quemaban en el sufrimiento que dejaron en sus hijos abandonados y las consecuencias delante de Dios de un hogar destruido. Y cuando yo sigo descendiendo, llegué a una parte plana terrible. Eran unas tinieblas densas, aterradoras. Se abrió una boca viva, me chupó, yo me fui de cabeza a esa boca. Aterrador, Dios mío, yo no le deseo a nadie que vaya ahí. Cuando yo me estoy viendo esa boca, San Miguel me coge de los pies, había otra boca en el fondo de ese hueco, y ahí estaban las personas
ahí estaban ese hueco cerrado, pero yo sabía que si yo entraba no me iba a quedar aquí en este hueco, sino que si yo entraba nunca más volvía a salir, de allá nadie vuelve. Pero cuando San Miguel me coge de los pies, yo empecé a gritar desesperada: sáquenme de aquí, yo nunca he robado, yo nunca he matado, yo le daba mercado a los pobres y saqué muelas gratis a los necesitados cuando tenía dinero, antes de quebrarme. Y desesperada grito: es que soy católica, por favor, sáquenme de aquí. Cuando yo grito que soy católica, encima del hueco veo unas escaleritas con mucha luz. En el primer escalón veo a mi papá con muy poquita luz. 4 escalones más arriba vi a mi mamá hermosísima, ambos ya habían muerto, allá no existe el tiempo, todo es eterno presente, y mi papá y mi mamá ya eran muertos, pero mi mamá estaba bellísima con un vestido blanco. Mi mamá fue una mujer que amó profundamente a Dios, que fue capaz de aguantar un marido borracho, mujeriego, machista, y sin embargo ella siempre orando y dándonos una vida lo mejor posible a nosotros, sus hijos y a su esposo, y orando por la conversión de él. Cuando yo veo a mi papá y yo empiezo a gritar que me saquen de aquí, sáquenme de aquí, la angustia de que te saquen de ahí, el horror de una realidad que no me sirvió la inteligencia, no me servían los poderes mentales que tenía, no me servía el haber adquirido tantas ciencias de ocultismo, de nueva era, de atravesar paredes, doblar cuchara con el poder de mi mente. Nada sirve allá, nada. Era una realidad aterradora ver ese hueco y saber que ese hueco te estaba esperando, esa boca. Y el horror. Entonces cuando yo le grito a mis padres que me saquen de ahí, mi papá grita. Yo nunca lo he visto llorar a mi papá de esa manera, con tanto dolor. Mi papá pone sus manos aquí y grita: no, Señor, mi hijita, no, Señor, mi hijita, no. Cuando yo veo llorando a mi papá por mí, yo me doy cuenta que ellos están aquí porque todos los padres van a estar en el juicio de nuestros hijos. Todos nosotros vamos a estar en el juicio de nuestros hijos. Le vamos a responder a nuestro Dios Señor por el hogar que le hemos dado, los malos ejemplos, la violencia, el no enseñarle los valores morales y cristianos a nuestros hijos, el creer que un hijo es simplemente alguien al que hay que comprarle las cosas o ponerlo a estudiar. Cuando yo veo el sufrimiento de mis padres, yo empecé a gritar: sáquenme de aquí, yo soy católica, yo no tengo por qué estar aquí. Cuando yo grito que soy católica, por segunda vez una hermosa voz que todo lo llena de paz, todo lo llena de amor, me dice: muy bien, y si tú eres católica, dime los mandamientos de la ley de Dios. Jaque mate, mandamientos no sabía. Y entonces yo trato de hacer un discurso con el primer mandamiento, que ese sí me lo sé, y digo: el primero, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí misma. Y esta voz me dice: muy bien, ¿y tú lo has amado? Y yo grité: yo sí, yo sí, yo sí. Cuando me dijeron no, todas las máscaras se me cayeron, toda la hipocresía, toda la falsedad. No, tú no has amado a tu Señor sobre todas las cosas, muchísimo menos a tu prójimo como a ti misma. Tú tenías un Dios, esa idolatría que te sometió, tu Dios, el dinero. Te convertiste en una mujer soberbia con el poder del dinero y autosuficiente. Y decías que cuando eras pobre es que querías dinero para ayudar a los pobres y a los necesitados. Cuando tuviste dinero no te acordabas de los pobres, sino si les dabas eras para manipularlos, para que ellos hicieran lo que tú querías. Pero siempre mirando hacia arriba, deseando tener cosas. Dime, ¿te pudiste traer el polvo de un ladrillo aquí? Siempre cuidando apartamentos, pudiste traer un ladrillo de un apartamento, siempre cuidando tu cuerpo. Lo sometiste a grandes maltratos a tu cuerpo y intentaste agredir contra tu propia vida en anorexia, bulimias. Y me empiezan a mostrar, mientras yo compraba drogas para estar delgada, para trasbocar, cuánta gente se estaba muriendo de hambre en ese instante. Me empiezan a mostrar el sufrimiento de la humanidad y me dicen: ¿qué tesoros espirituales traes? Y mis manos vacías. ¿De qué te sirvió todo esto? Y fue muy doloroso cuando empiezo a ver cómo todo el proyecto de Dios en mi vida y cómo yo me hundí en el pecado, en toda esta mentira, toda esta fantasía que le vende el enemigo, al punto de caer en la más grande de las mentiras, creer que el diablo no existía.
Me abren el libro de la vida, veo desde que se une el óvulo y el espermatozoide de mis padres. Es tan hermoso ver cuando se besan el óvulo y el espermatozoide, no se tocan ni así, cuando hay una explosión inmensa. El vientre de mi mamá se iluminó como en un grande sol inmenso. Mi alma, el alma adulta, pleno entendimiento, plena sabiduría, con talentos, con un proyecto de Dios en mi vida. Hasta ahora mis células biológicas se dividían y yo ya me gozaba con Dios. ¿No han visto los bebés recién nacidos, esas carcajadas que sueltan y se gozan y uno dice, ¿están hablando con Dios? Sí, desde la fecundación Dios se goza de la criatura. Cuando yo ya nací, Dios se escondió dentro de mi corazón, cuando ya tuve uso de razón, respetando mi libertad. Fue hermosísimo ver cuando me bautizaron mis padres, como uno ve lo espiritual en el libro de la vida. Tú te vas a acordar de mí cuando estés allá. Uno ve lo espiritual, no solo lo físico. Yo que pensaba que lo único verdadero era lo que tú tocabas, y que era lo único verdadero, pero que lo espiritual no era cierto, que todo era mental y psicológico. Y para mí ver el libro de la vida y ver la hermosura de mi alma y ver cómo cuando el sacerdote puso la cruz aquí, bajo una grande nube blanca, hizo una cruz de fuego aquí, una cruz de fuego aquí en mi frente, aquí, y nosotros los bautizados estamos marcados aquí. Hijos de Dios pagados a precio de sangre, la sangre de su Hijo. Y ver cómo el Espíritu Santo tomó mi espíritu y me metió dentro del corazón de Cristo. Mi alma era blanca como la nieve, hermosa. Cuando empecé a pecar, las criaturas que son los pecados empezaron a entrar y desgarrar mi alma y se fueron entrando dentro de mis vestiduras, dentro de mi alma. Y cuando ellas entraban ahí, se iba saliendo el amor de Dios, porque el alma es como un vasito lleno del agua viva del amor de Dios. Pero si usted le echa barro, el agua se va saliendo. Más barro, el agua se va saliendo. Es la manera como yo puedo explicar cuando el pecado entra, que es una criatura viva, ella entra y sale el amor. Amor a Dios, amor al prójimo. Cuando yo me fui hundiendo en el pecado, pero cuando hice mi primera confesión, he visto cómo del corazón del sacerdote, ellos tienen una herida aquí que se las hizo Papá Dios desde la eternidad. Esa herida en su corazón es una herida de amor que hace que el sacerdote entregue su vida totalmente por amor a Dios, a Jesús y a la humanidad, a sus fieles. ¿Saben? Fue hermosísimo ver cómo del corazón del sacerdote salió Jesús, entró a mi alma putrefacta, arrancó todas esas horribles criaturas, mi alma quedó limpia como la nieve, pero yo había perdido el amor de Dios y el amor del prójimo. Cuando yo comí el cuerpo de Cristo, cuando el sacerdote dice, esta es mi carne, en ese instante yo veía a Jesucristo en la cruz, una crucifixión, pero de la cruz Jesús arrancaba un pedazo de su corazón y lo ponía en la patena. Y como una grande nube tomaba las manos del sacerdote y me daba a comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Y fui restaurada en el amor. Dentro de mi corazón estaba Cristo, estaba el Padre y estaba el Espíritu Santo. Los tres en una morada tan humilde. Qué amor tan grande nos tiene el Padre que quiere habitar en este corazón. ¿Saben qué es lo lindo del libro de la vida? Que a pesar de mis pecados, porque a los 13 años abandoné el camino de Dios y caí en este mundo de locura juvenil, donde cree uno que eso es chévere, es andar en la vida y gozar y tener placer, y lamentablemente desenfrenadas este grupo de compañeras mías, y ver qué tristeza como yo abandoné toda esa paz que me daba la vida de Dios y nunca más me volví a confesar. Como mi alma fue volviendo putrefacta, maloliente. Qué tristeza cuando el Señor me muestra el grito de los bebés que están siendo abortados. Cuando yo empecé a ver el aborto como algo normal, mi mejor amiga, que era la que nos hablaba de usar 2 condones, o de un bebé para no quedar embarazadas, que usar píldoras que se llaman Norfos para anticonceptivas, que eran espermicidas. Y qué tristeza que la gran mentira del diablo decirnos que lo importante es tener las relaciones sexuales, gozar de un placer, que al final tienes que llorar
Cuando yo tenía 16 años era virgen, era la vergüenza de mi grupo, porque mis compañeras desde los 10, 11, 12 años, 13, ya tenían muchísimas relaciones sexuales encima. A los 16 años, cuando yo tengo mi relación prematrimonial, me había cuidado tantísimo para no quedar embarazada, y con todas las indicaciones de mis amigas, hasta 5 píldoras anticonceptivas me había tomado, los 2 condones. ¿Y saben qué fue el horror? Cuando me veo que mi familia, siendo pobre, con necesidades muy grandes, con gran esfuerzo me daban estudio y yo estaba esperando un bebé, yo no sabía qué hacer. Yo tenía mucha angustia, mis amigas me decían, tienes que abortar, el primer aborto te da tristeza y no puedes dormir, pero ya uno se toma un par de LSDs o se pega un cachito de marihuana y ya eso ya le pasa a uno la tristeza. Y toma licor y lo combina con hongos alucinógenos y ya pasa la tristeza. Me decían mis amigas, el segundo da menos tristeza y en el tercero ya uno no siente nada. Imaginen mis amigas toda esa cantidad de experiencias de aborto. Pero cuando a mí me tocó, yo sentí un grande dolor. Yo no quería abortar. Yo andaba en las angustias. Yo le digo a los jóvenes, no vale la pena la gran mentira del diablo que nos dice que hay que tener relaciones promiscuas, que hay que gozar la vida. Gozar la vida vale la pena 20 minutos de placer si al final pasan noches enteras llorando, angustiada, sin saber qué hacer. ¿Qué voy a hacer? La barriga empezó a crecer. Pero cuando la barriga empezó a crecer, ¿saben qué pasó? Ya empecé un día a sentir que mi bebé se movió y me enamoré de ese niño. Me enamoré, yo tuve un único novio que fue mi esposo después. Yo, gracias a la oración de mi mamá, no fui una niña promiscua de acostarme con muchos muchachos, algo no. Solo tuve un hombre en mi vida, mi único novio, que fue mi esposo. Pero cuando yo le cuento a mi novio que estoy esperando bebé, ya mi bebé estaba grande, yo amaba profundamente a mi bebé, estaba tan enamorada de mi chiquito, de mi bebecito que estaba creciendo en mi barriga, pero no tuve apoyo. Tuve mis amigas que me decían que había que abortar. A mis padres, ¿cómo les iba a contar que estaba esperando bebé? Y le digo a mi novio, ¿y saben qué me contestó? Hay que abortar. Uy, qué dolor tan grande. Y lloré tantos años la cobardía, porque un día estaba en una clínica de abortos odiándome. Como el médico llega, cuenta su dinero sin compasión. Era el abortista de mis compañeras de clase. Y el Señor me mostró en el libro de la vida. En el libro de la vida tú ves lo espiritual que no has visto. Cuando yo estaba ya anestesiada en la clínica de abortos, el Señor me muestra, yo estaba anestesiada, mi bebé estaba despierto. Y como el médico, cuando va a sacar el bebé, lo ve tan grande que sin compasión, sin la más mínima compasión, metió las pinzas y cortó la pierna de mi bebé y saltó tanta sangre, que mi alma quedó negra como el carbón. Salí del corazón de Cristo, eso se llama excomunión. Cristo es la vida. En el momento que tú abortas, ya no estás con Cristo, has renunciado a Cristo. Yo me convertí en la peor criminal, en una asesina, la asesina de mi propio bebé. El grito que pegó el bebé, el Señor me mostró, empezó a sufrir desde que supo que yo lo iba a matar. Ellos tienen angustia fetal, ellos sienten, tienen un alma adulta, madura. Así tenga un poquito de días o de horas, él ya tiene un alma y él sufre cuando sabe que su mamá y su papá han decidido sentenciarlo. Saben que el aborto es un sacrificio diabólico. El Señor me mostró en cada clínica de aborto son millones y millones de demonios gozándose ese sacrificio diabólico. Entre más sufre el bebé, más gozan esas criaturas. El médico termina siendo el sacerdote diabólico que le ofrece a la bestia, al bebé. Y la mujer, ese vientre bendito donde está la vida, lo más sagrado que Dios pudo para cuidar la vida, el vientre materno se convirtió en un cementerio. El cielo se estremece de dolor y de horror cada vez que se mata un bebé. Y hasta la tierra gime porque ya no aguanta más sangre encima. Cuando yo maté a mi bebé, cómo lo destrozaron, lo sacaron a pedacitos y el sufrimiento de mi bebé hasta que lo mataron. Y como una enfermera sin compasión unió las piezas como un rompecabezas. Y listo, doctor, perfecto. Cuando yo me desperté de esa anestesia, me levanté odiándome. Con mi bebé me morí yo también. El trauma posaborto terrible cuando llego a mi casa.
después de haber matado a ese bebé, con ese dolor tan grande y de mis senos empezó a salir leche en cantidad, una hemorragia que casito me deja estéril, de tanto que hizo el legrado el doctor, tanto que raspó sacando los pedazos de mi bebé, los moronas, casito me deja estéril, no faltó nada. La hemorragia que tuve yo intrauterina fue terrible. Y yo me quería morir, yo ni siquiera a nadie le dije nada, yo duré con hemorragia muchísimo tiempo porque yo me quería morir, yo no quería la vida. ¿Saben? Los gobiernos y toda la gente que defiende el aborto son unos mentirosos. Cuando dicen que el aborto es un derecho, yo quedé muerta de dolor, no dormía, me despertaba escuchando el grito de mi bebé, el sufrimiento tan aterrador. Fue tan aterrador el posaborto, el trauma posaborto, que terminé hundida en el alcohol, en los aeróbicos. Solo la música metálica me tranquilizaba y estar haciendo aeróbicos hasta quedar medio muerta. Me volví anoréxica, bulímica. Y ¿saben? Quedé muerta. Y el Señor me mostró cómo me convertí en una mujer bestial, cómo la humanidad se está convirtiendo en una humanidad bestial que dejó de ser humana. Porque si yo vivo para matar, si yo soy capaz de matar a mi propio hijo, ya no soy ni siquiera un animal, porque un animal no mata a su propio hijo. Me convierto en bestia, imagen y semejanza de la bestia. ¿Saben qué pasa con cada aborto? El diablo, con esa sangre inocente, baja al infierno, levanta una puerta, eso se llama un sello. Levanta un sello que nunca hubiera salido del abismo, esos demonios, sino es porque la mujer se convirtió en asesina, en criminal de sus propios hijos. Con eso saca a los ángeles caídos que atacan aquí a la inteligencia. Con esos ángeles caídos que me atacaron a mí, alejada de Dios, terminé solo encerrada en la ciencia, en el estudio, en el conseguir dinero, en mi trabajo, en los aeróbicos. ¿Y saben qué terminé? Miren lo astuto del diablo. Terminé siendo mujer abortista. Terminé llevándole a la bestia muchos bebés. Cuando uno hace una unión con la bestia, que la bestia es un demonio que se alimenta de los abortos, cuando uno se une con ellos, uno se compromete a llevarle muchos abortos. Por eso me convertí en mujer abortista, muchos crímenes. Y una mujer abortista es aterradora, se vuelve cruel, implacable, asesina y se cree buena. Yo me creía buena. Cuando yo empecé a pagar muchísimos abortos, yo pensaba que estaba ayudando a la humanidad. Y el Señor me muestra el grito de los inocentes que venían a hacer. Cuando yo usaba la T de cobre, el DIU, el Señor me muestra cuando yo ya era casada y me venían esas hemorragias espontáneas. El Señor me mostró, esos eran bebecitos que yo asesiné. Y me mostró la crueldad de una humanidad desenfrenada que se llama la generación más perversa de todos los tiempos, que es esta. ¿Y saben qué pasó? Renuncié a Cristo. Renuncié a mi salvación en el momento en que me convertí en abortista. Y cuando se cerró el libro de la vida, yo miro todos los pecados que yo cometí, las consecuencias de ellos, como a un joven que le decía que usara preservativos, como este joven, con todo y preservativo, yo le regalaba plata para que gozara la vida. Y este mismo joven, con todo y preservativo, se contagió de SIDA. Me mostró cómo a muchas jovencitas le regalaba para preservativos. Y como yo misma pagué varios abortos de las jovencitas que no les sirvieron los preservativos. Y cuando se cerró el libro de la vida, yo me doy cuenta que yo no acepté el amor de Dios. A pesar de mis terribles pecados, hasta el último instante de mi vida, Jesús me buscó. Envió tanta gente por mí para que yo regresara y yo no, encerrada en el padre de la mentira. El mentiroso me engañó porque yo creía que yo hacía el bien difundiendo todas estas cosas. Y saben qué tristeza, cuando se cierra el libro de la vida yo me doy cuenta que me voy para el infierno. Yo miré a mi mamá y le dije: mami, qué vergüenza, me condené. ¿Dónde yo voy, madre? No te voy a volver a ver jamás. Mi madre levanta sus dedos arriba y me dice, cuando ella me levanta los dedos arriba y yo miro, saltan las costras de mis ojos, mi ceguera espiritual, mi ceguera que me llevó a convertirme en una criminal asesina, defensora del aborto, promotora del aborto, mi ceguera espiritual que me llevó
a destruir hogares pensando que hacía el bien, porque es que es una anestesia aquí, donde yo pensaba que yo hacía el bien y estaba siendo la mujer más perversa. Tanto dinero, tanto esfuerzo gastado en lo que yo decía ayudar a una humanidad y todos esos bebés que maté. Qué dolor cuando yo veo toda esa cantidad de bebecitos que había matado en el juicio. Porque hay un juicio y yo estaba en el juicio y yo me iba a ir para el infierno. Porque yo viví la vida sin Dios y no quise volver a Dios, porque cuando uno le sirve a Lucifer, uno es implacable, cree que es dominante, cree que lo único que vale es la inteligencia. Cuando yo veo que me va a condenar, el dolor de haber vivido una vida para destruir bebés, para destruir hogares. Pensaba que estaba ayudando a la mujer a ser mejor y la terminé, a las que se dejaron convencer de mí, llevándola a una vida de promiscuidad. Yo nunca me acosté con otro hombre igual que fuera mi marido y sin embargo llevé a tantas mujeres a que fueran promiscuas, a que destruyeran sus hogares. Y cuando yo veo todo ese mal que he hecho, todos esos bebés que he asesinado, cuántos niños con tan bonitas misiones, porque allá en el juicio tú ves la verdad conforme es, y la mentira cae y el Lucifer cae con sus engaños. Y tú ves las consecuencias de tus pecados. Entonces yo miré a mi madre y le dije: mami, qué vergüenza, me condené. ¿Dónde yo voy, madre? No te voy a volver a ver jamás. Y mi madre levantó sus dos dedos arriba. Cuando ella levantó sus dos dedos, saltaron las costras de mis ojos, mi ceguera espiritual. Y en ese momento, con un dolor muy grande, yo grité: ¡Jesucristo! ¡Ten compasión de mí! Señor, dame una segunda oportunidad. Y es el momento más hermoso porque Él baja en esa luz, me sacó de ese hueco y me dice con tanto amor: vas a volver, vas a tener tu segunda oportunidad. Pero por la oración de todas las personas ajenas a tu carne y a tu sangre que han orado y han clamado por ti, vi el gran poder de la oración de intercesión. Vi aquí en Colombia cuánta gente oró por mí cuando vieron la noticia del rayo y al orar yo les dolí en el alma a ellos. Y sus almas fueron incendiadas por el Espíritu Santo. La Virgen María recogió todas las oraciones del pueblo colombiano en la mano izquierda, y en la mano derecha nuestra Madre recogió todas las oraciones de los santos en la iglesia Santa Teresita del Niño Jesús. En el momento de la elevación de Jesús, ese momento es santo. Y en ese momento, cuando el sacerdote eleva a nuestro Señor, uno ve una hostia, pero es Cristo el que está siendo elevado en lo alto. En ese instante toda rodilla dobla. Los ángeles se postran, los santos se postran. Todos los que aman a Jesús se postran. Y hasta el diablo con su soberbia se postra. En ese momento de la elevación, la Virgen María ofrece todas las oraciones por mí. Por eso yo estoy aquí, comunión de santos. Pero ¿saben quién me tiene aquí? El más pobre de todos los colombianos, un campesino que moría de hambre en la Sierra Nevada de Santa Marta, amenazado de la guerrilla por no tener dinero. Y el domingo baja a misa caminando horas enteras desde la montaña, buscando donde se celebraba la Eucaristía con su mujer y sus dos hijos. Cuando este hombrecito entra allá a donde se celebraba la Eucaristía, se arrodilló, puso su frente en el piso y con su corazón gritó: Señor, yo te amo. Gracias, Señor. Gracias por la vida, Señor. Gracias por mis hijos. Gracias por todo lo que tú me das, Señor. Yo no soy digno de tanto amor. Alguien que moría de hambre le daba gracias a Dios y le decía que lo amaba, y ese hombrecito postrado en el piso empieza a gritar: Señor, por favor, que Colombia se vuelva buena, Señor,
que Colombia te ame, que el mundo se convierta, Señor, que el mundo te ame. Este hombrecito, cuando comió el cuerpo de Cristo, salió de la Eucaristía lleno de gozo, lleno de amor. Va a comprar panela y sal, porque era muy pobre y solo iba a llevar eso, y la panela se la envolvieron en media hoja del espectador. En el centro de la panela estaba mi foto quemada. Cuando el campesino lee la noticia, así, no leía ni de corrido, cayó llorando al piso. Hizo la oración que me tiene aquí. Él con su corazón gritó: Padre, Señor, ten compasión de mi hermanita, Señor. Sálvala, Señor. Si tú salvas a mi hermanita, yo te prometo que me voy al santuario de Buga y te cumplo una promesa, pero salva a mi hermanita, Señor. Este campesino estremeció el corazón del Señor. El Señor baja, cuando me va a recoger, todo está al tiempo. Y cuando el Señor me está mostrando que yo regreso por el campesino, y me dice, lo señala y me dice: y es que eso es amor al prójimo, eso es amor. Y es cuando me da la misión, porque si he andado por muchas partes del mundo dando el testimonio, es porque el Señor me lo mandó. Me dice: esto no lo vas a repetir 1000 veces, sino 1000 veces, 1000. Y hay de aquellos que oyéndote no cambiarán, porque van a ser juzgados con más severidad, como lo vas a hacer tú en tu segundo regreso, mis unidos o cualquiera de ellos, porque no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. Y yo termino con esto. Esto no es una amenaza, esto es un Jesús que te ama, que quiere tu salvación. Mira, te puedes condenar, mi hermano, porque Jesús te ama y quiere tu conversión y quiere tu salvación, pero respeta tu libertad. Si tú quieres estar apartado del amor de Dios y haciéndole daño a la humanidad, destruyendo y arrasando y jugando al poder del dinero y de lo que alcanzas, con lo que el dinero no vale la pena, ni todo el oro del mundo compra el cielo, porque el cielo ya tiene un pago. Pues Jesús pagó un precio de sangre por ti. Dios te bendiga y no se te olvide, en cualquier momento tú puedes ser el hombre más millonario o el más poderoso o el más pobre. Te vas a morir en cualquier instante, te vas a morir. ¿Para dónde te vas? No escojas el infierno, porque existe. Dios los bendiga. Y hermanos, la gloria es para Dios, que fue el que permitió este momento. Es la gloria de Dios, porque te ama. Dios los bendiga a todos.